Capítulo 11. Bueno, hay cosas que no se pueden discutir, ¿verdad? Si Joe creía que leer el periódico, rastrear la arena en busca de conchas y luego limpiarlas en las patas de su mecedora implicaba que en la vida le iba bien, no valía la pena discutírselo. No tenía ningún sentido desde el principio, pero no estaba mal. Mientras pudiera seguir obligándole a aportar su parte si daba la casualidad de que le caía algo bueno, como cuando se apuntó a la cuadrilla que hizo la carretera del condado. Me importaba un comino que él creyese que todas las facultades del país estaban dirigidas por comunistas. El invierno en que trabajó con los de las carreteras en el continente, logré que metiera $500 en las libretas. Y lloriqueó como una niña. Dijo que me llevaba todos sus beneficios. Pero yo era más lista que eso, Andy. Si aquel invierno el hijo de puta ese ganó 2.000 o tal vez 2.500, estoy dispuesta a darle un beso a un carnicero y sonreír. Estoy dispuesta a darle un beso a un cenicero y sonreír. ¿Por qué siempre me quieres robar, Dolores? Si fueras lo bastante hombre para hacer antes que nada lo mejor por tus hijos, no me haría falta, le contestaba. Y así una y otra vez, bla, bla, bla. De vez en cuando me hartaba, Andy, pero casi siempre le sacaba lo que consideraba necesario para los críos. Y de eso no podía hartarme porque no tenía nadie que me pudiera asegurarse de que el día de mañana los estuviera esperando. En términos actuales, no había demasiado dinero en aquellas cuentas, unos 2.000 en la de Selena, cerca de 800 en la de Joe Jr. y 400 o 500 en la de el pequeño Pete. Pero estoy hablando de 1962. En esa época era un buen montón de calderilla. Más de lo necesario para alargarse por descontado. Se me ocurrió sacar efectivo de Pete y llevarme de los otros 2 en cheques de viaje. Había decidido romper con todo y mudarnos a Portland, donde encontraría algún lugar en el que vivir y un trabajo decente. Ninguno de nosotros estaba acostumbrado a la vida de ciudad, pero la gente es capaz de acostumbrarse casi a cualquier cosa si hace falta. Además, entonces, Portland era un poco más un pueblo grande, no como ahora. En cuanto me instalara, podría empezar a recuperar el dinero que hubiera gastado, y me veía capaz de lograrlo. Incluso si no pudiera, mis hijos eran listos y yo sabía que existían becas, y decidí que si no las conseguían, no sería tan orgullosa para no rellenar unas cuantas solicitudes de créditos. Lo principal era sacarlos de allí. En aquel momento eso parecía mucho más importante que los estudios. Lo primero es lo primero. Cómo rezaba el adhesivo que Joe llevaba en el viejo tractor Fermat. Llevo casi 3-4 cuartos de hora soltando el rollo sobre Selena. Pero no solo ella sufrió por su causa. Ella llevó la peor parte, pero Joe Jr. también había tragado mucho. En 1962 tenía 12 años, una edad fundamental para un chico, pero no se le notaba a simple vista. Casi nunca sonreía o reía, y la verdad es que no me extraña. En cuanto entraba en la sala, su padre se le echaba encima como una comadreja con un pollo, ordenándole que se metiera la camisa por dentro, que se peinara el pelo, que no arrastrara los pies, que creciera, que dejara de comportarse como una maricona, todo el día con la nariz metida en los libros, que se hiciera hombre. Cuando Joe Jr. no consiguió entrar en el equipo All-Star de la liguilla infantil el verano antes de que yo descubriese lo que ocurría con Selena, al oír a su padre parecía que lo hubiera echado del equipo olímpico del atletismo por consumir drogas. Añádele que el crío había visto lo que su padre hacía con la niña, y te encontrarás con un buen follón. Radiante Jim. A veces observaba a Joe mientras miraba a su padre y veía auténtico odio en la cara del niño, puro y simple odio. Durante la semana que transcurrió antes de que yo pasara el continente con las libretas de ahorro en el bolsillo, me di cuenta que, en cuanto concernía a su padre, Joe también tenía un ojo interior.
Y luego estaba el pequeño Pete. A los 4 años se arrastraba todo el día atrás de Joe, con los pantalones bien subidos hasta la cintura como su padre, y hurgándose la nariz y las orejas como su padre. Obviamente Pete no tenía pedillos en ninguno de los dos apéndices, o sea que se limitaba a imitarlo. El primer día que fue al colegio volvió a casa llorisqueando con el trasero de los pantalones lleno de polvo y un arañazo en la mejilla. Me senté tras él en la escalera del porche. Le pasé un brazo por los hombros y le pregunté qué había ocurrido. Dijo que la puta cabrona de Dickie O'Hara la había empujado. Le expliqué que cabrona era un insulto y que no debía decirlo. Y luego le pregunté si sabía qué quería decir puta. A decir verdad, sentía mucha curiosidad por saber qué saldrá de su boca. Claro que sí, me contestó. Una puta es una gilipollada estúpida como Dickie O'Hara. Le expliqué que no, que se equivocaba, y me preguntó cuál era el significado. Le contesté que daba lo mismo, que no era una palabra bonita, que no quería oírsela más. Se quedó mirándome fijamente con el labio estirado. Parecía igual que su viejo. Selena temía a su padre. Joe Jr. lo odiaba, pero en cierto modo él era pequeño. Él era el pequeño Pete, el que más miedo me daba, porque de mayor quería ser como él. Así que saqué sus libretas de ahorro del último cajón de mi pequeño joyero. Las guardaba allí porque entonces no tenía ninguna otra caja con cerradura. Llevaba la llave colgada al cuello. Y caminé hasta el costal North Bank de Jamesport hacia las 2:30. Al llegar al principio de la cola, pasé las libretas a la dependienta. Le dije que quería cancelar las 3 cuentas y expliqué cómo quería el dinero. Un momento, señorita George, me contestó, y se dirigió al fondo de la zona de oficinas para pasar a buscar las cuentas. Eso era mucho antes de las órdenes de los ordenadores y tenía que mover mucho más papeleo. Las encontró y vi cómo sacaba las 3. Las abrió y las miró, y en medio de su frente se formó una pequeña arruga. Antes de decir algo a la otra mujer. Luego estuvieron los dos mirando un rato, mientras yo seguía del otro lado del mostrador, viéndolas y convenciéndome de que no había ninguna razón en absoluto para ponerme nerviosa, y al mismo tiempo sintiendo los malditos nervios a flor de piel. Luego, en lugar de volver hacia mí, la dependienta fue hacia uno de aquellos pequeños cubículos arracimados a los que llamaban despachos. Como las mamparas eran de cristal, vi que hablaba con un calvo que llevaba traje gris y corbata negra. Al volver al mostrador ya no llevaba las carpetas de las 3 cuentas. Creo que será mejor que hable de los ahorros de sus hijos con el señor Peace, señora George, sugirió al tiempo que me devolvía las libretas. Lo hizo con el dorso de la mano como si estuvieran infectadas y pudiera contagiarse al tocarlas demasiado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? En aquel momento ya había abandonado la idea de que no tenía por qué ponerme nerviosa. El corazón me rebotaba en el pecho y tenía la boca seca. La verdad es que no lo sé, pero seguro que si hay algún malentendido el señor Peace se lo aclarará. Contestó aunque no me miró a los ojos y me dio a entender que no se creía nada de lo que me estaba contando. Caminé hacia el despacho como si llevara un bloque de 10 kilos en cada pie. Ya me había hecho una buena idea de lo que había ocurrido, pero no entendía cómo podía ser. Diantres, las libretas las tenía yo, ¿no? Y no podía ser que yo las hubiera sacado del joyero y las hubiera vuelto a meter, porque la cerradura habría estado rota y no lo estaba. Incluso si la hubiese forzado, lo cual es como un chiste, aquel tipo era incapaz de llevarse una cucharada de judías a la boca sin que se le cayeran la mitad en el regazo. Los reintegros costarían en las libretas, o tendrían el sello de cancelación estampados en tinta roja que usan los bancos, y no había nada de eso. Aún así, sabía que el señor Peace iba a contarme que mi marido me estaba jodiendo, y eso fue lo que me dijo en cuanto entré a su despacho.
Dijo que la de Joe Jr. y la de Pete estaban canceladas desde 2 meses antes y la de Selena hacía apenas 2 semanas. Joe lo había hecho entonces porque sabía que yo nunca metía dinero en sus cuentas antes del día del trabajo, cuando consideraba que ya había acumulado bastante en la sopera grande del estante superior en la alacena de la cocina para pagar los recibos que llegarían en Navidad. Pete me enseñó esas hojas verdes de papel enrollado que usan los contables, y vi que Joe había sacado el último pellizco grande el día después de que le contara que sabía lo que había hecho con Selena, y de que él se quedara sentado en su mecedora diciéndome que aún no lo sabía todo. Desde luego, eso tenía razón. Repasé los datos media docena de veces, y cuando alcé la mirada el señor Pete estaba sentado ante mí, frotándose las manos con cara de preocupación. Noté unas gotitas de sudor que asomaban por su frente. Sabía lo que había ocurrido tan bien como yo. ¿Cómo ve, señora Joe? Esas cuentas han sido canceladas por su marido y... ¿Cómo puede ser?, le pregunté. Tiré las libretas sobre la mesa, provocando un fuerte sonido, y él pestañeó y se retiró hacia atrás. ¿Cómo puede ser si yo tengo aquí mismo las 3 jodidas libretas? Bueno, contestó lamiéndose los labios y pestañeando como un lagarto tostándose al sol en una roca ardiente. Verá, señora, eran lo que llamamos libretas de ahorro de custodia. Eso significa que el niño a cuyo nombre se invierte el dinero podría sacarlo con la firma de usted o de su marido. También significa que cualquiera de los dos como padres puede sacar el dinero de estas 3 cuentas como y cuando quiera, tal como hubiera hecho usted hoy si el dinero siguiera en las cuentas. Pero aquí no aparece ningún maldito reintegro, protesté. Y debía de estar gritando porque la gente del banco se daba vuelta para mirarnos. Los veía al otro lado del cristal. Tampoco es que me importara. ¿Cómo podía sacar el dinero sin las malditas libretas? Él se frotaba la mano cada vez más rápido. Sonaban como al frotar una lija, y estoy segura de que si llegara a tener un pelo seco entre las manos, le pegaba fuego a las gomas que había en el cenicero. Señorita George, le rogaría que no levantara la voz. Yo me preocuparé de mi voz, dije en un tono aún más alto. Usted preocúpese de cómo cuida sus negocios, este banco de mierda, imbécil, tal como yo lo veo. Tiene usted una buena preocupación. Tomó una hoja de la mesa y la miró. Según dice aquí, su marido afirmó que habían perdido las libretas, dijo al fin. Pidió que hiciéramos unas nuevas. Es bastante frecuente. A la mierda la frecuencia, exclamé. Ustedes no me llamaron, nadie del banco me llamó. Llevábamos esas cuentas entre los dos. Eso me explicaron cuando abrimos la de Selena y la de Joe Jr. en 51. Y seguía siendo igual cuando abrimos la de Pete en el 54. ¿Pretende decirme que desde entonces han cambiado las normas? Señorita, empezó. Pero era como si intentara silbar con la boca llena de galletas. Yo no pensaba quedarme callada. Le cuento un cuento de hadas y usted se lo creyó. Le pidió las libretas nuevas y usted se las dio. Por los clavos de Cristo. Para empezar, ¿quién diablo se cree usted que metió el dinero en el banco? Si cree que fue Joe, es un maldito estúpido lo que parece. Para entonces todo el mundo en el banco había dejado incluso de fingir que se preocupaba de sus asuntos. Estaban allí de pie mirándonos. A juzgar por sus rostros, la mayoría parecía disfrutar con el espectáculo. Pero me pregunto si se habría divertido tanto como si el dinero que acababa de volar un jodido pájaro hubiera sido el de sus hijos. El señor Pete se había puesto rojo como la grana. Incluso su vieja calva, sudorosa, se había vuelto un rojo brillante. Por favor, señora, me interrumpió. A estas alturas ya me miraba como si estuviera a punto de ponerse a llorar. Le aseguro que lo que hicimos no solo era perfectamente legal, sino que es una práctica normal en un banco. Entonces bajé la voz. Noté que perdía las fuerzas. Joe me había engañado, de acuerdo, me había engañado de verdad, y esta vez no tendría que esperar a que ocurriera por segunda vez para avergonzarme. Tal vez sea legal y tal vez no, contesté. Tendría que llevarla al juzgado para averiguarlo, ¿no? Y no tengo ni el tiempo ni el dinero necesarios. Además, no se trata de que sea o deje de ser legal.
Se trata de que nunca se les ocurrió que el destino de ese dinero pudiera preocupar a otra persona, o que la práctica normal de los bancos no les permite hacer una maldita llamada telefónica. O sea, el número está ahí mismo, en esos formularios, y no ha cambiado. Señorita, lo siento mucho, pero... Si hubiera sido al revés, le interrumpí. Si hubiera aparecido yo con la historia de que se habían perdido las libretas y pidiendo que me las volvieran a hacer, si yo hubiera empezado a sacar lo que nos ha costado 11 o 12 meter, ¿no habrían llamado a Joe? Si el dinero hubiera estado aquí para que me lo llevara yo hoy, ¿cómo pretendía hacer? ¿No habrían llamado en cuanto yo traspasaba el umbral por cortesía, si no le importa, solo para informarle de lo que ha hecho su mujer? Pero eso era lo que yo me esperaba, Andy. Por eso había escogido un día en el que Joe estaba con Stray, porque esperaba volver a la isla, recoger los críos y desaparecer antes de que Joe apareciera por la entrada de casa, con una caja de cervezas en mano y su bolsa de comida en la otra. Peace me miró y abrió la boca, luego la cerró y no dijo nada. No hacía falta, la respuesta se veía en su cara. Por supuesto que él o cualquier otro del banco habría llamado a Joe y habría insistido hasta que lo encontraran. ¿Por qué? Porque Joe era el hombre de la casa, por eso. Y a mí nadie se preocupaba de informarme porque solo era su mujer. ¿Qué diablos podía saber yo de dinero? Aparte de cómo ganarlo de rodillas, fregando suelos y tazas váter. Si el hombre de la casa decidía sacar todo el dinero para la universidad de sus hijos, sin duda tenía una maldita razón. E incluso si no la tenía, daba lo mismo, porque él era el hombre de la casa y mandaba a él. Su esposa solo era una mujercita y solo mandaba en los suelos, las tazas de váter y el pollo guisado para la tarde de domingo. Si hay algún problema, señorita, decía en ese momento Peace, lo siento mucho, pero... Si vuelve a decir que lo siente, le daré una patada tan fuerte en el culo que se le pondrá una joroba. Amenacé, aunque no había ningún peligro real de que lo hiciera, nada. En ese momento me parecía que no tenía fuerzas suficientes ni para darle una patada a una lata tirada en la calle. Dígame solo una cosa y desapareceré de su vista. ¿Se ha gastado el dinero? No hay modo de saberlo, contestó con su vocecita de sorprendido. Parecía que le hubiera dicho, si me lo enseñas te lo enseño. Joe llevaba toda la vida trabajando con este banco. Podría haber bajado por esta misma calle hasta Machias o Columbia Falls para meterlo en otro, pero no lo ha hecho. Es demasiado idiota, perezoso y corto de miras. No. O bien lo escondió en un par de tarros de conservas y los ha enterrado en algún lugar, o ha vuelto a integrarlo aquí. Eso es lo que quiero saber. Si mi marido ha abierto alguna cuenta nueva aquí en los últimos meses. Es que tenía que saberlo, Andy. Descubrir su engaño me había revuelto el estómago. Y eso ya era malo de por sí. Pero no saber si lo había dilapado todo o si eso me estaba matando. Sí. Eso es información privilegiada, protestó. En ese momento ya parecía que yo le hubiera dicho. Si me lo tocas, te lo toco. Ya está, contesté. Me lo imaginaba. Le estoy pidiendo que rompa una regla. Me basta con verle para saber que no lo hace a menudo. Ya veo que va contra sus principios. Pero ese dinero era de mis hijos, señor Peace, y él se ha metido para quedárselo. Usted lo sabe, las pruebas están aquí, encima de su mesa. Es una mentira que no habría funcionado si este banco, su banco, hubiese tenido la simple cortesía de realizar una llamada telefónica. Se aclaró la garganta y empezó. Se supone que no estamos obligados a... Ya sé lo que se supone, interrumpí. Tenía ganas de agarrarlo y zarcearlo. Pero me di cuenta de que no serviría de nada. No con un hombre como ese. Además, mi madre siempre decía que es más fácil atrapar moscas con miel que con vinagre. Y yo he comprobado que es cierto. Eso ya lo sé. Pero piensa en la pena y el dolor que me habría evitado con esa llamada.
Y si quiere compensarme, ya sé que no es su deber, pero si quiere, dígame por favor si he abierto una cuenta aquí o si he de empezar a cavar agujeros en mi propia casa. Por favor, no lo diré nunca, juro por Dios que no lo diré. Se quedó sentado mirándome, tamborileando con los dedos sobre las hojas verdes de contabilidad. Tenía las uñas limpias y parecía que le hubieran hecho la manicura una profesional. Aunque no lo creo, muy probable. Al fin y al cabo, estamos hablando de John Sport en 1962. Supongo que se las hacía a su mujer. Aquellas uñas limpias y cuidadas provocaban un sonido ahogado en los papeles cada vez que caían. Pensé, no hará nada por mí. Un hombre como este, ¿qué le importan a él la gente de la isla y sus problemas? Tiene las espaldas cubiertas y eso es lo único que le preocupa. Así que cuando por fin habló, me avergoncé de lo que acababa de pensar de los hombres en general, de él en particular. No puedo mirar una cosa así con usted sentada ahí delante, señora Jones. ¿Por qué no se va a The City Bows y se toma una pasta y una buena taza de café calentito? Parece que lo necesita. Me reuniré con usted en 15 minutos. No, mejor en media hora. Gracias, contesté. Muchísimas gracias. Suspiró y empezó a recoger los papeles. Debo de estar volviéndome loco, dijo, y luego se rió con cierto nerviosismo. No está ayudando a una mujer que no tiene a dónde ir, eso es todo. Las damas en apuro siempre han sido una de mis debilidades, repuso. Deme media hora, tal vez incluso un poco más. ¿Pero vendrá? Sí, contestó. Iré. Efectivamente fue, pero tardó más bien 45 minutos, y cuando llegó al Bowie, yo ya estaba convencida de que iba a dejarme en la cuneta. Luego, cuando por fin apareció, pensé que traería malas noticias. Se le notaba en la cara. Se quedó unos instantes en la entrada, mirando alrededor para asegurarse de que en el restaurante no había nadie que pudiera crearle problemas si lo veía conmigo después del follón que yo había montado en el banco. Luego se acercó a la mesa del rincón en la que yo estaba sentada, se colocó frente a mí y me informó. Todavía está en el banco. Bueno, casi todo. Algo menos de $30,000. Gracias, Dios, exclamé. Bueno, dijo. Esa es la parte buena. La mala es que la cuenta nueva está solo a su nombre. Claro, desde luego a mí no me dio ninguna libreta para que la firmara. Con eso me habría enterado de su truquito, ¿no? Muchas mujeres no se darían ni cuenta, explicó. Se aclaró la garganta, se dio un tirón a la corbata y luego echó un rápido vistazo para ver quién había entrado al sonar la campanilla de la puerta. Muchas mujeres firman cualquier cosa que sus maridos le pongan delante. Bueno, yo no soy como muchas mujeres, repliqué. Ya me he dado cuenta, contestó un poco seco. En cualquier caso, he hecho lo que me pedía y ahora me tengo que volver al banco. Me encantaría tener tiempo para tomar un café con usted. ¿Sabe qué le digo? Lo dudo mucho. En realidad, yo también lo dudo, contestó. Pero me dio la mano, como si yo fuera un hombre, y lo tomé como un cumplido. Me quedé sentada hasta que desapareció, y cuando volvió la chica y me preguntó si quería otro café, le contesté que no gracias, que el primero se me había indigestado. Tenía una indigestión, eso es cierto, pero no me la había provocado el café. Siempre se puede encontrar algo por lo que estar agradecido, por muy mal que vayan las cosas. Y al volver al ferry, yo agradecí que al menos no hubiera hecho las maletas. Así no tendría que deshacerlo todo. También estaba encantada de no habérselo contado a Selena. Había estado a punto, pero al final me entró miedo de que el secreto fuera demasiado grande para ella y se lo contara a alguna de sus amigas y que al final llegara a oídos de Joe. Incluso se me había ocurrido la posibilidad de que se pusiera tosuda y se negara a venirse conmigo. No me parecía probable. A jugar por su manera de escabullirse cada vez que Joe se le acercaba, pero todo es posible cuando uno trata a un adolescente absolutamente todo. Así que tenía diversas cosas que agradecer, pero ninguna idea. No podía sacar el dinero de la libreta de ahorros que Joe y yo teníamos en común. Había $46 y nuestra cuenta corriente era más ridícula. Si no estábamos en números rojos, poquito nos faltaba.
No podía coger a los niños y largarnos con lo puesto. De eso nada, monada. Si lo hacía, Joe se gastaría el dinero por pura venganza. Eso lo sabía tan bien como mi propio nombre. Ya había conseguido gastarse $300, según el señor Pease. Y de los 3.000 que quedaban, ya había ahorrado al menos 2.500. Me los había ganado fregando suelos, limpiando ventanas y tendiendo las sábanas de la maldita Vera Donovan. 6 pinzas, no solo 4, durante todo el verano. Entonces no era tan jodido como resultó ser el invierno. Pero aún así, era como pasar un día en el parque ni de lejos. Los niños y yo nos largamos de todas formas. Eso ya estaba decidido. Pero maldita la gracia si teníamos que huir arruinados. Quería que mis hijos tuvieran su dinero. De vuelta a la isla, en la cubierta del Prince, con aquel viento fresco y húmedo que se partía en mi rostro y me soplaba el cabello sobre las sienes, supe que conseguiría recuperar el dinero. Lo único que no sabía era cómo. La vida siguió adelante. Si uno miraba solo por encima, parecía que nada hubiera cambiado. En la isla nunca parece que las cosas cambien demasiado. Si solo miras por encima, claro. Pero en la vida hay muchas más cosas de las que se ven solo por encima. Y al menos para mí, aquel otoño, las cosas del interior me parecían muy diferentes. Había cambiado mi manera de ver las cosas, y supongo que eso fue lo más importante. Yo no solo hablo del tercer ojo. Aquella época ya habíamos quitado a Pete los dibujos de la pared, y tenía la habitación llena de guantes de béisbol y de los Pilgrims, o sea que me bastaban los 2 ojos naturales para verlo todo. El modo avaricio y asqueroso en el que Joe miraba a Selena a veces, cuando ella llevaba solo la bata, por ejemplo, o su forma de mirarle el culo cuando se agachaba para sacar un mantel de debajo del fregadero, de modo en que aquella apartaba de él cuanto tenía que cruzar la sala para ir a su dormitorio, y lo veía sentado en su silla. Cómo se intentaba asegurar de que no se tocaran sus manos cuando se pasaba un plato en la mesa a la hora de cenar. Aquello me llenaba el corazón de pena y de vergüenza, pero también me cabreaba tanto que me pasaba la mayoría de los días con dolor de estómago. Era su padre, joder, llevaba su sangre en las venas, tenía su mismo oscuro cabello irlandés y sus mismos deditos de amplias falanges, pero se le agrandaban los ojos y a su hija se les deslizaban por el hombro unas tiritas del sujetador. Veía como Joe Jr. también se apartaba de él, y no contestaba a las preguntas de Joe si veía que podía liberarse, y cuando no tenía más remedio le contestaba con un murmullo. Recuerdo el día en que Joe Jr. me trajo un trabajo sobre el presidente Roosevelt que le había devuelto la profesora. Le había puesto una matrícula de honor y había escrito al principio que era la primera vez que daba esa nota en un trabajo de historia en sus 20 años de dedicación a la enseñanza y que le parecía lo suficientemente bueno para publicarlo en algún periódico. Pregunté a Joe Jr. si le gustaría que lo enviara al American de Ellsworth o a Tim de Bar Harbor. Le dije que pagaría 60. Encantada el envío. Él limitó a negar con la cabeza y reírse. No me encantó su risa. Era dura y cínica, como la de su padre. ¿Y que él me dé la paliza durante los próximos 6 meses? Preguntó. No, gracias. ¿Nunca has oído a papá llamarlo al señor Frankie de Putbelt? Aún puedo verlo, Andy. Solo 12 años, pero ya cercano al 1,80 m, plantado en el porche con las manos metidas hasta el fondo en los bolsillos, mirándome mientras yo sostenía su trabajo con la matrícula de honor. No había ningún sentimiento positivo en aquella sonrisa, ni buen humor ni alegría. Era la sonrisa de su padre, aunque a él nunca se le habría dicho. De todos los presidentes, al que más odiaba a papá era a Roosevelt, me explicó. Por eso lo escogí para mi trabajo. Ahora, devuélvemelo, por favor. Voy a quemarlo en la estufa de leña. De eso nada, chaval, contesté. Y si quieres saber qué se siente cuando tu propia madre te tumba una bofetada por encima de la barandilla del porche y te tira al patio
ha bajado, solo tienes que intentar escapar. Se encogió de hombros. Eso también lo hacía como Joe, pero su sonrisa aumentó y fue más dulce que cualquiera de las de su padre en toda su vida. De acuerdo, accedió, pero no se lo enseñes, ¿vale? Le dije que no y se largó corriendo a jugar al baloncesto con su amigo Randy. Me quedé con el trabajo en la mano, viendo cómo se iba y pensando en lo que acababa de ocurrir entre nosotros. Sobre todo, pensaba en cómo habría logrado la primera matrícula de honor de su profesora en 20 años y en cómo había escogido al presidente más odiado por su padre para el trabajo. Y luego estaba el pequeño Pete, siempre dando vueltas con el culo apretado y el labio inferior hacia afuera, llamando puta a la gente y quedándose castigado en el colegio 3 de cada 5 tardes por armar follones. Una vez tuve que ir a buscarlo porque se había peleado y había pegado a otro chico en la cabeza con tanta fuerza que le sangraban las orejas. Esa noche su padre le dijo: «Supongo que a partir de ahora aprenderá a apartarse de tu camino en cuanto te vea llegar, ¿verdad, Pete?» Vi cómo se iluminaban los ojos del niño al oír eso, y vi cuánta ternura lo llevaba su padre a la cama una hora después. Aquel otoño me parecía como si fuera capaz de verlo todo menos que me quería ver. Menos lo que más quería ver, el modo de liberarme de él. ¿Sabéis quién me dio la respuesta al final? Vera. Sí, señor, la mismísima Vera Donovan en persona. Fue la única que supo lo que hice, al menos hasta ahora, y fue ella quien me dio la idea. Durante toda la década de los 50, los Donovan, bueno, Vera y los chicos, claro, eran los veraneantes por excelencia. Aparecían el fin de semana del Memorial Day, no abandonaban la isla en todo el verano, y no se iban al Baltimore hasta el fin de semana del Día del Trabajo. No sé si servían para poner el reloj en arena. No sé si servían para poner el reloj en hora, pero te aseguro que iban muy bien. Para ajustar el calendario, yo solía contratar a una plantilla de criadas el miércoles después de su partida y limpiábamos la casa de esquina a esquina. Deshacíamos las camas, cubríamos los muebles, recogíamos los juguetes de los niños y metíamos los rompecabezas en el sótano. Creo que hacia 1960, cuando murió el señor, habría como 300 rompecabezas ahí abajo, encajados entre piezas de madera y musgo. Podía hacer una limpieza completa porque sabía que lo más probable era que nadie volviera a pisar aquella casa hasta el fin de semana del Memorial Day del año siguiente. Había algunas excepciones, por supuesto. El año en que nació el pequeño Pete, aparecieron y celebraron el Día de Acción de Gracias en la isla. La casa estaba totalmente preparada para hibernar, lo cual nos pareció gracioso, pero en definitiva, eso es lo que son los veraneantes, graciosos. ¿Y cuántos años después vinieron por Navidad? Recuerdo que los chicos Donovan se llevaron a Selena y a Joe Jr. a jugar al trineo la tarde de Navidad, y que Selena volvió después de pasar 3 horas en Sunset Hill con las mejillas enrojecidas como manzanas y con los ojos brillantes como diamantes. No debía de tener más de 8 o 9 años. De todas formas, estoy segura de que tenía un cuelgue como un camión por Donald Donovan. Así que un año pasaron el Día de Acción de Gracias en la isla y otro año las Navidades. Pero nada más. Eran veraneantes, o al menos lo eran Mitchell Donovan y los chicos. Vera provenía de lejos, pero al final resultó tan isleña como yo misma, quizás más. En 1961 todo empezó como en los otros años. A pesar de que su marido había muerto en aquel accidente de coche el año anterior, ella y los chicos aparecieron el Día de los Caídos y Vera se puso a trabajar en su calceta y a hacer rompecabezas, a recoger conchas, a fumar, a celebrar su hora de cóctel personal, que empezaba a las 5 y terminaba a las 9:30. Pero ya no era lo mismo, hasta yo me daba cuenta. Y eso que yo solo era una asistenta contratada. Los niños estaban más encerrados y silenciosos. Supongo que aún echaban de menos a su padre. Y no mucho después del 4 de julio, los 3 mantuvieron una discusión mientras comían junto al muelle.
Recuerdo que Jim DeWitt, que entonces estaba de camarero, dijo que le parecía que era por algo del coche. Fuera lo que fuese, los chicos se largaron al día siguiente. El mayordomo los llevó al continente en aquella motora grande que tenían, y supongo que allí los recogía otra persona a sueldo. No he vuelto a verlos. Vera se quedó. Se notaba que no estaba contenta, pero se quedó. Fue un mal verano para estar a su lado. Para cuando llegó el día del trabajo ya debía de haber despedido a media docena de criadas, y cuando la vi zarpar en el Prince pensé que no la veríamos al verano siguiente, o al menos no durante mucho tiempo. Arreglaría sus asuntos con sus hijos, tendría que hacerlo, eran lo único que le quedaba. Y si estaban hartos de Little Tal, se plegaría a su exigencia si escogerían otro sitio. Al fin y al cabo, le estaban llegando el turno y ella tendría que reconocerlo. Eso solo demuestra lo poco que yo conocía a Vera Donovan en esa época. En lo que concierne a aquello, no estaba dispuesta a reconocer ni una mierda en un estercolero si no le daba la gana. Apareció sola en el ferry el día de los caídos del año 1962 y se quedó hasta el día del trabajo. Llegó sola y no tuvo ni una buena palabra para mí ni para nadie más. Bebió más que nunca y parecía la misma abuela de la muerte casi cada día. Pero vino y se quedó e hizo sus rompecabezas y bajó a la playa, ahora sola, a recoger conchas igual que siempre. Una vez me dijo que creía que Donald y Helga pasarían el agosto en Pinkworth. Así llamaban siempre a la casa. Probablemente ya lo sabrá Sandy, pero dudó que Nancy lo sepa. Pero no aparecieron. Fue en 1962 cuando empezó a venir regularmente después del día del trabajo. Me llamó a mediados de octubre y me pidió que abriera la casa, cosa que hice. Se quedó 3 días, el mayordomo vino con ella y se instaló en el apartamento que abría sobre el garage. Después se largó de nuevo. Antes de irse me llamó por teléfono y me pidió que Doug Tapper echara un vistazo al horno y retirara la funda de los muebles. Me verás con más frecuencia ahora que los asuntos de mi marido ya están arreglados, me dice. Tal vez más de lo que te gustaría, Dolores. Y espero que también a mis hijos. Pero algo en su voz me hizo pensar que ella misma, incluso entonces, se daba cuenta de que eso último era más un deseo que una realidad. Volvió a finales de noviembre, más o menos una semana después del Día de Acción de Gracias. Me llamó enseguida porque quería pasara el aspirador e hiciera las camas. Los chicos no estaban con ella, por supuesto. Era una semana de colegio, pero dijo que tal vez en el último instante decidieran pasar el fin de semana con ella, en lugar de quedarse en el internado. Es probable que ella misma se diera cuenta de que tal cosa no ocurriría. Pero en el fondo Vera era una Girl Scout. Creía que había que estar preparado. Vaya que sí. Pude acudir enseguida porque era una época floja para la gente de la isla, que nos dedicábamos a esta profesión. Llegué bajo la fría lluvia, con la cabeza gacha y echando humo por las orejas, como siempre desde que descubriera lo que habría ocurrido con el dinero de los niños. Había pasado ya casi un mes desde mi excursión al banco, y desde entonces me había estado carcomiendo, como el ácido de las bacterias roe agujeros en la ropa si se te cae por encima. No podía acabar ni una sola comida decente, ni dormir más de 3 horas de un tirón, sino que me despertara alguna pesadilla. Apenas me acordaba de mudarme de ropa interior. En mi mesita siempre rondaba lo que Joe había hecho con Selena, y el dinero que había afanado el banco, y el modo de recuperarlo. Me daba cuenta de que tendría que dejar de pensar en esas cosas por un tiempo si quería hallar una respuesta, de que si era capaz de alejarme, tal vez vinieran por sí solas, pero no podía lograrlo. Incluso si en algún momento mi mente erraba durante un instante, bastaba cualquier cosa para provocar que volviera a trompicios al agujero de siempre. Estaba encallada y eso me volvía loca. Supongo que esa era la auténtica razón de que acabara por contar a Vera lo que había ocurrido. Desde luego no pretendía contárselo
Desde su aparición en aquel mes de mayo siguiente a la muerte de su marido, se había comportado con tanta mala leche como una leona con una astilla clavada en una zarpa. Y yo no tenía ningún interés en abrir mi corazón a una mujer que se portaba como si todo el mundo se hubiese ido a la mierda. Pero ese día, cuando llegué a su casa, por fin había mejorado su humor. Estaba en la cocina, enganchando un artículo que había cortado de la primera plana del Globe de Boston, sobre el tablero de corcho que quedaba junto a la puerta de la despensa. «Mira esto, Dolores», me invitó. «Si tenemos suerte y el clima colabora, el verano que viene veremos algo bastante sorprendente». Después de tantos años, aún recuerdo el titular de aquel artículo, porque al leerlo sentí como si algo se me retorciera por dentro. «El próximo verano, un eclipse total oscurecerá el cielo sobre Nueva Inglaterra», decía. Un pequeño mapa mostraba qué parte de Maine quedaría cubierta por el eclipse, y Vera trazó una pequeña marca con tinta roja para señalar la situación de Little Tal. «No habrá otro hasta el próximo siglo», me explicó. «Tal vez lo vean nuestros nietos, Dolores, pero nosotras ya no estaremos aquí, así que será mejor que disfrutemos de este». «Es probable que caigan chuzos de punta ese día», le contesté, casi sin pensarlo, y como Vera estaba de tan buen humor a todas horas desde la muerte de su marido, pensé que daría una bofetada. En vez de eso, se rió y subió la escalera canturreando. Recuerdo que pensé que en su cabeza se había cambiado el clima. No solo canturreaba, sino que no tenía ni un rastro de resaca.